Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 15 en adelante hasta el capítulo 4, versículo 1. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Puede sentarse. Algunos hoy día tienen el concepto de que la vida cristiana es recibir a Cristo una vez, recibo a Cristo una vez y ya después yo sigo viviendo la vida, tratando de vivir la vida cristiana según lo que me dice la Biblia. Piensan que lo que mayormente la Biblia enseña es algo espiritual, es sobre la vida espiritual, y que realmente no tiene mucho que decir sobre la vida práctica o la vida moral o la vida ética y moral. La idea es que Dios nos ha salvado, pero no nos dice mucho en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. Así es que yo tengo que hacérmelas ahí yo solo, tratando de lograr, de vivir la vida cristiana, sobre todo en mis relaciones, quizás en algunas ocasiones siguiendo la cultura, siguiendo a los expertos que me dicen cómo vivir la vida, o quizás siguiendo las propias ideas mías para cómo vivir la vida. Lo que hemos estado mirando en estas últimas semanas es que esto no es así. Hemos visto que el cristiano es uno que vive en Cristo. Su vida está regida o dirigida por Cristo. Es una vida cristocéntrica. Como comenzamos esta serie con una imagen que demuestra qué es la vida cristocéntrica. Volvámosla a ver. Este es el repaso que vamos a dar. Hablamos de la vida cristocéntrica. Note ahí, Cristo está en el centro de la vida nuestra. Y una vez más, todas las áreas de nuestra vida son dirigidas por Cristo. La profesión, las relaciones, la familia, el servicio, las finanzas, salud y bienestar. Todo eso está dirigido por Cristo. Y en esta mañana vamos a mirar que precisamente en este texto nos habla de lo práctico. Hemos aprendido la teología sobre quién es Cristo en este libro. Hemos aprendido que toda la sabiduría espiritual se encuentra en Cristo. Hemos aprendido que en Él, en Cristo, se encuentra toda la plenitud de la deidad y por lo tal estamos completos en Él. No carecemos nada para vivir la vida cristiana. Hemos aprendido que debemos ponernos ropa nueva, dejar esa ropa vieja con las costumbres pasadas, con los vicios pasados, pero ahora nos vestimos con una nueva ropa que muestra el carácter de Cristo. Y ahora vivimos en comunión unos con otros, mostrándonos estas cualidades que demuestran que somos seguidores de Cristo. En esta mañana miramos en esta sección de cómo Pablo dice que nos afecta el vivir en Cristo en nuestras relaciones, especialmente en nuestra familia. La nueva identidad que tenemos en Cristo afecta a la familia. Eso es parte de lo que miramos en la gráfica. La manera de vivir nuestra está arraigada en nuestra identidad en Cristo y afecta todas las relaciones, especialmente los roles familiares y en este caso miraremos nuestro trabajo. La ética nuestra no está basada en la cultura, no está basada en la cosmovisión del mundo, que es más, hoy día la cosmovisión del mundo cada vez va más lejos de la verdad bíblica y como creyentes somos llamados a vivir santos, separados del mundo, viviendo la verdad de Dios en toda nuestra vida. La iglesia de Cristo, cuando vive de acuerdo a la verdad de Dios, especialmente en las relaciones familiares, no solo restaura el diseño de Dios, sino que va a ser efectiva en su testimonio afuera en el mundo. Esto no quiere decir que el mundo va a estar feliz de verlo. Lo que vemos en nuestro mundo actual hoy día es un rechazo de la enseñanza bíblica por la enseñanza que supuestamente nos libera de los roles patriarcales y de la opresión.
Esa palabra opresión es tan común hoy día, todo es opresión. Pero la vida cristocéntrica es superior a la vida basada en las filosofías de este mundo, ya que solo en Cristo se encuentran los tesoros de la sabiduría de Dios. Lo que Pablo enseña en este pasaje también lo enseña en Efesios capítulo 5, 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Es el pasaje paralelo que ya hemos estudiado en otra ocasión. Si quieres ir y ver qué hemos aprendido, búscalo en nuestros sermones, en la serie que hemos tenido sobre la familia, y puedes mirar ese texto. Sin embargo, la esencia de los mandatos en ambos pasajes es igual. Y vale la pena mencionar que en Efesios sigue después de la enseñanza sobre la vida llena del Espíritu. En otras palabras, es que lo que vamos a ver esta mañana es el resultado del Espíritu. Cuando nosotros vivimos en Cristo y el Espíritu Santo nos está guiando, nos llena, vamos a poder llevar a cabo lo que vamos a hablar esta mañana. Solamente así podemos llevarlo a cabo. No es algo que nosotros producimos, sino que viene de nuestra dependencia al Señor, dejando que Él dirija, tome control de nuestras vidas. Cuando su palabra llena nuestras vidas y somos obedientes a ella, que podemos llevar a cabo los roles que Dios nos ha mandado a seguir como creyentes. Primero vamos a hablar sobre la vida cristocéntrica en la familia. Versículos 18 en adelante. 18 y 19 y 20 y 21. Primero encontramos aquí lo que las esposas deben de ser o hacer hacia los esposos. Versículo 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay varios pasajes relacionados con esto: Efesios 5, 22 a 24, más extenso, Tito 2, 5, Primera de Pedro 3, 1 al 6. En las preguntas que les damos cada sermón, están estos pasajes para que usted pueda volver a repasar estos textos y pensar qué es lo que yo debo hacer, especialmente si usted es una esposa. ¿Qué es lo que manda la Escritura en la relación de la esposa hacia el esposo? Es muy claro. Primero es que deben ser sumisas, ¿cierto? Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué Pablo se refiere a las esposas y no a los esposos que son líderes primero? Bueno, como podemos mirar en estas secciones, que comienza con aquellos que tienen que someterse primero y luego trata con los que supuestamente son los líderes. El líder habla después, y lo mismo vamos a ver en el siguiente set de enseñanza que da hacia los amos y siervos. Es fácil para aquellos que son mandados a someterse, sentir que es injusto, que esto es injusto. Pablo no está cambiando los roles que se practicaban en ese entonces, eran realmente los roles que se seguían en ese momento. Pero la respuesta que da Pablo es la respuesta cristocéntrica a cada uno de ellos. Las mujeres en ese entonces eran desvaloradas, es más, no valían mucho. Y sin embargo, la Escritura nos dice en Gálatas 3:28 que en Cristo ya no hay diferencias de valor. Hay igualdad en nuestra relación con Cristo. Sea una mujer, sea un hombre, sea un judío, sea cualquier otra persona, no importa tu trasfondo étnico, o aún si eres hombre o mujer, esclavo o libre. Pablo dice: todos somos libres, somos uno en Cristo. Hay igualdad en nuestra relación con Cristo. Además, en 1 de Pedro 3:7 nos dice que las esposas son coherederas de la gracia de la vida. Así es que no está hablando aquí de que vale uno más que el otro, está hablando de roles y función. Esto tampoco les quiere decir que les da la libertad para no seguir los roles diseñados por Dios. Es muy interesante porque estos roles de sumisión y sujeción siguen el rol de la Trinidad. ¿Sabían eso, cierto? En la Trinidad hay roles, hay funciones, hay una sujeción, y sin embargo hay una esencia, es un mismo Dios. Así es que esto no debe de asustarnos. Los roles han sido diseñados para mantener el orden en la sociedad. No son opcionales aún en nuestra cultura, que proclama una liberación completa de todos los roles tradicionales. Esta palabra, sujeción, ¿qué significa? Bueno, lo podemos mirar en 1 Corintios 15:57. Dice que las mujeres deben de estar sometidas o sujetadas a Cristo. En Santiago 4:7 habla de someternos a Dios. Ve el contexto que se usa esta palabra, en someternos a Dios. 1 Corintios 1:16 se usa para referirse a la sujeción de los creyentes a los líderes espirituales de la iglesia.
Así es que no es una palabra particular solamente para la relación matrimonial, se usa en varios contextos. En Romanos 8:20 se usa para la creación que está sujeta, dice, a la maldición del hombre. En Romanos 13:1 se usa para referirse a la sujeción de nosotros hacia el gobierno. Así es que no es una palabra especial, pero es una palabra que indica que hay un sometimiento, hay que someter o sujetarse a alguien más. Primera de Corintios 11:3 nos enseña que el hombre es la cabeza del hogar y como tal la esposa se somete o sujeta a su liderazgo. Es claro que en este pasaje se menciona primero a Cristo como cabeza en Primera de Corintios 11:3 y el esposo sigue sometido a Cristo y la esposa se somete a su esposo. Y eso es muy obvio. Lo que el Señor nos enseña es que el hombre no es el que es superior a todo, ¿cierto? El esposo está sujeto a Cristo. En la vida cristocéntrica, el esposo se somete primero a Cristo y la esposa se somete a su esposo que está sometido a Cristo. Esos son los roles y vamos a mirar también que los hijos toman ese rol también bajo los padres. El esposo sometido a Cristo, la esposa está sometida a su esposa. Estar sujeta o ser sumisa quiere decir que la mujer se somete al liderazgo del esposo que Dios le ha dado. Este rol no tiene autoridad en sí mismo, no es la posición, no es que eso tiene una autoridad, se deriva del sometimiento al Señor. La razón es muy clara, vean lo que dice Pablo: están sujetas a vuestras maridas, estén sometidos a sus maridos, ¿cómo dice? Como conviene en el Señor. La esposa debe someterse porque es apropiado en el Señor. Este sometimiento va de acuerdo a lo que es vivir en Cristo, porque vivimos en Él y hacemos lo que Él nos manda. Esto va de acuerdo al plan de Dios para que los que estamos en Cristo y vivamos, ya no vivimos en un estado de relativismo a los tiempos. El mundo tiene lo que considera apropiado, ¿cierto? Para la familia. Él dice, esto es lo apropiado, nos dice constantemente. Bueno, lo apropiado que nos dice la Escritura en la relación matrimonial, especialmente de las esposas hacia sus esposos, es sujetarse a su esposo. Esto es lo apropiado. Si eres una esposa cristiana, Dios te manda a someterte a tu marido como el líder de tu hogar y no a dirigirle. Las excusas no te excusan. La única razón de no someterte al liderato de su esposo es si tu esposo te está guiando o te está diciendo que hagas algo contrario a la verdad de Dios. Y aún ahí puedes reconocer el liderato de tu esposo y decir, sí, reconozco tu liderato delante de Dios, pero lo que me estás pidiendo es contrario a la palabra de Dios y no puedo hacerlo. No estás obligada a obedecerle y esto no indica que no reconoces su liderato. Pero entendamos eso claramente, que ese es lo que debemos de hacer, o las mujeres deben de hacer en cuanto a sus esposos en la vida cristocéntrica. Vea, un versículo 18, y las esposas dicen amén. Sigamos. Versículo 19. ¿Qué es el rol de los esposos hacia las esposas? Muy brevemente, pero ya hemos escuchado este concepto también en Efesios 5:25 a 31, Primera de Pedro 3:7, son los pasajes paralelos. Dice, maridos o esposos, ¿qué es el llamado? ¿Qué es el mandato en la vida cristocéntrica? Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. En los tiempos del Imperio Romano es muy interesante, ¿sabe? Se mandaba a las esposas a someterse a los esposos. Eso era muy claro. Ellas eran consideradas propiedad de los esposos y no tenían ningún poder legal. Los esposos eran los paterfamilias, decían, las cabezas del hogar, y se esperaba que ellos cumplieran estas reglas, el manual que ellos tenían en ese tiempo, que mantiene el orden y el decoro apropiado de la familia. Pero ¿sabes algo muy interesante? Amar a las esposas no era parte de esas normas. No estaba eso. Lo que Pablo está diciendo es contracultura. No se encuentra en ningún escrito de esos tiempos amar a las esposas. Pablo enseña que la verdad de Dios es contracultura y manda a los esposos a amar a sus esposas. El evangelio de Cristo transforma la cultura cuando el creyente vive en obediencia a Cristo. Y los esposos debemos amar a nuestras esposas. Interesante, Pablo dice,
agapao, con el amor agape, con el amor de Dios. No el amor romántico, eso es obvio. No es el amor de vecinos que se aprecian. No es el amor temporal, sino es el amor de Dios que se sacrifica sin esperar nada a cambio. Es el amor ejemplificado por Dios al darnos a su Hijo para que muriera por nosotros en nuestro lugar. Es el amor que Cristo demostró cuando Él se dio voluntariamente para morir por nuestros pecados. Ese es el tipo de amor que está diciendo Pablo que debemos tener. Ese es el amor agape que mantendrá nuestro matrimonio hasta que la muerte nos separe. Esposos, amad a vuestras mujeres. Ese es el amor que es la base para toda la vida cristocéntrica que debemos mostrar como seguidores de Cristo. Es en particular, Pablo dice, que debemos amar a nuestras esposas de esa manera. Y vea el versículo 19, también dice, y no seáis ásperos con ellas. Ásperos quiere decir amargar, viene la idea de ahí de amargar. La idea es que el esposo no debe tratar a su esposa con amargura o con una actitud muy cruel, que era muy común en ese entonces, con una actitud severa, con enojo. Los esposos en este entonces trataban a sus esposas como posesiones, de una manera áspera. Pablo está representando la ética familiar que es superior, pero es en Cristo. Es claro que Pablo está enseñando que el amor, este tipo de amor que evita este trato fuerte, agresivo, va en contra del maltrato verbal, va en contra del maltrato físico, va en contra del maltrato también sexual de las esposas. Así es que está claro esto. Esposos, estamos claros en esto, que nuestro rol es amar a nuestros esposos con ese amor agape, pero a la vez también entender que Dios nos manda a no ser ásperos con ellos. Y resumiendo las responsabilidades de la esposa y el esposo, podemos decir que es fácil para a una esposa someterse a un esposo que está sometido a Cristo, ¿cierto? Es fácil para una esposa someterse a un esposo que le ama como Cristo ama a la iglesia. Y es fácil para un esposo amar a una esposa que se somete a Cristo y por eso se somete a su liderazgo. Estamos viendo que es claro, estos roles van juntos y hasta que nosotros no nos sometemos a Cristo no podemos llevar a cabo esto. Sin someternos a Cristo esto no funciona. Ustedes lo saben, los que han estado casados por mucho tiempo. Nosotros cumpliremos 30 años el año que viene y eso es la verdad. Sin Cristo no podemos llevar a cabo estos roles. Pero bueno, ahora hablemos de cosas más fáciles. Versículo 20. Los hijos hacia los padres. No es más fácil. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Lo que está enseñando este texto es obedecer a los padres en todo. Es interesante que la palabra obedecer significa oír. Bueno, y ahora se llevarán a todos los niños a las clases. Bueno, eso salió bien. Debían de estar aquí para escuchar esto, pero bueno, estoy bromeando. La palabra obedecer significa oír bajo e implica que la persona está bajo la autoridad de la otra y cuando oye algo que se le manda, escucha con atención y lo lleva a cabo. Y la obediencia comienza ahí, ¿cierto? Escuchando. ¿Cuántas veces decimos a nuestros hijos? No estás escuchando, quiero que escuches, porque escuchar lleva a la obediencia. Eso lo tengo que repetir constantemente en mi casa con mis hijos. No me estás escuchando, no escuchaste lo que te dije porque no hiciste lo que te mandé. Es obvio, ¿a quién está refiriendo aquí cuando dice hijos? A niñitos pequeños. Obviamente, vea que está Pablo dirigiendo esas palabras a los hijos. Quiere decir que estos niños ya entienden lo que estaban cuando leyeron esta carta. Estaban entendiendo, hijos, que obedezcan en todo a sus padres. Quiere decir que él mayormente va a aplicar a hijos que son menores de edad, aunque quiero decir también que en este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, en la vida familiar judía, la edad no valía mucho. Si ustedes recuerdan en Génesis 22, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado, que Dios le había pedido,
¿Ustedes saben más o menos cuántos años tenía Isaac? ¿Tienen alguna idea? Sí, por ahí en los 40, más o menos. Y usted sabe que él no se quejó para nada. Que él no dijo, ¿por qué me quieres sacrificar? Toma la carga esta, llévala. Si él la llevó, pon la carga ahí. Ahora, ¿dónde está el carnero? No está. Ok, tú, ven, lo amarró, no resistió nada. Ese es el tipo de obediencia que estamos hablando. Así es que no aplica solamente a chiquitos menores de edad. En el contexto hispano ha sido de que también los hijos que son mayores de edad, que están viviendo bajo el techo de los padres, obedecen a sus padres, ¿cierto? Eso se está perdiendo, pero esa es la idea. La idea es que los hijos obedecen a sus padres mientras están bajo la autoridad de ellos. Y note lo que Pablo dice, ¿deben de obedecer en qué? En todo. Ahora es obvio, hijos, que no está diciendo en todo lo malo, ¿cierto? Está hablando de todo lo que agrada a Dios, todo lo que es bueno, todo lo que te mandan que no es malo o no es contra la verdad de Dios. Es obvio esto. Qué revolucionario es este concepto hoy día, ¿cierto? Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Hoy día parece que los hijos son los padres y los padres son los hijos, ¿cierto? Recuerdo que varias veces cuando mis hijos eran pequeños, los primeros dos, llevábamos muchas veces a hacer las quehaceres de la casa. Íbamos a cambiarle aceite al carro y yo llevaba a mis dos hijos, se sentaban ahí en el centro de espera y muchas, pero varias veces personas se acercaban y decían, oye, ¿qué tan bien quietos están tus niños? Y se asombraban y nosotros nos quedábamos, bueno, pues es normal para nosotros enseñarle a nuestros hijos a sentarse como dos personas normales ahí en el centro de espera. Es obvio. Lo ha sucedido también con nuestros hijos cuando hemos con ellos aquí presentes también, que hemos ido a comer y la gente está viendo cómo comen y están comiendo con buenos modales y todo, y se han acercado y decir, oye, qué buenos modales tienen tus hijos. Y ¿sabe qué? A veces es como que me están diciendo, tus hijos no son normales. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y tenemos que decir, es que nosotros les hemos enseñado eso. Los niños aprenden de los papás. Y si usted no espera que ellos hagan las cosas, no lo van a hacer, eso es obvio. Eso es el rol de nosotros los padres. En Efesios 6:4 nos dice que nosotros debemos de criarlos en la instrucción y amonestación del Señor. Nuestro rol es guiar y enseñar a nuestros hijos el camino del Señor y amonestarlos en ese camino. Y los hijos deben obedecer a los padres. Versículo 20, ¿cuál es la razón? Hijos, esto es importante. ¿Cuál es la razón? Dice, esto agrada al Señor. No es porque realmente van a agradar a los padres, que es cierto, deben de agradar a los padres, pero la razón por la cual deben obedecer a los padres es porque esto agrada al Señor. Esto asume ustedes hijos, es que ustedes conocen al Señor. Si no conocen al Señor, padres, ese es el rol tuyo de guiarlos a Cristo. Pero si conocen a Cristo, hijos, esto lo están haciendo ustedes para el Señor. Es porque si vas a vivir la vida cristocéntrica como hijo, también debes de vivir la vida cristocéntrica en el hogar, obedeciendo a tus padres en todo. Obedecemos sus mandamientos porque queremos agradarle a Dios. Y esto aplica a la obediencia. En Efesios 6, 1 y 2, Pablo no solamente nos dice que es justo, dice esto es justo, pero hace referencia también al decálogo, al primer mandamiento. Dice que Dios dio a su pueblo y era para los hijos, que era el primer mandamiento con promesa. Si eres creyente, eres un hijo creyente viviendo con tus padres, seas pequeño, seas mayor de edad, debe de obedecerle a ellos en todo porque esto agrada al Señor. Esto no es para agradar a la cultura, no es para agradar a tus amigos, es porque quieres agradar a Cristo. Si eres padre, tu rol es exigir que tus hijos sean obedientes porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Esto es nuestro rol también, enseñar a nuestros hijos es
tienes que obedecerme. Esto agrada al Señor. Si tú no estás enseñando a tus hijos a ser obedientes, a ustedes, padres, ustedes también están fallando en enseñarles la verdad de Dios, porque ese es el rol nuestro. Ahora vamos con los padres, versículo 21. Y yo creo que esto lo voy a hacer bien rápido. Vea, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. El mandato para los padres, para nosotros, algunos creen que realmente se está refiriendo más a los esposos. Es posible, yo no creo. Yo creo que hay que darle a la esposa también. No es justo. No, estoy bromeando, pero sí es cierto. Es muy posible que está hablando a ambos, pero la verdad es que quizás más al esposo, según el contexto de ese entonces. Pero este mandato es para los padres. Y el mandato es no exasperarlos. Aún en el contexto en el que Pablo escribió, es posible que se refería más a los papás, porque ellos eran la patria potestas, tenían el poder del padre. Así es que es posible. La palabra exasperar quiere decir causar que se enojen o se amarguen. Eso se puede hacer por medio de la constante, como dicen, creo que son los colombianos, cantaleta, ¿cierto? ¿Qué es cantaleta? ¿Quieren traducir? Sí, ven, yo solamente miré esto. ¿Verdad? Y ya sabemos, culpables, ¿quiénes somos los culpables de esto? O haciéndolo sentir menos, enfocándose en lo malo, se puede llevar a cabo siendo inconsistentes con las normas y las reglas. Esto no sucede solamente cuando uno está criticando o diciéndole las cosas, sino también cuando decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Y no exigimos, no somos constantes y somos laxos en las normas que establecemos. Versículo 21 nos da las razones para que no se desalienten. La idea es que se desalienten en el querer obedecer, en el querer hacer lo que nosotros les mandamos. Llega el momento que dices, ¿para qué obedecer si realmente es lo mismo todo el tiempo? Pablo dice que no debemos de desalentarles. Eso es lo que Pablo enseña sobre la vida familiar. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora cambiemos, ¿cierto? Ya esto, puede respirar. Ok, ahora vamos a la siguiente tipo de relaciones, que es un poquito raro para nosotros. Versículo 22 en adelante, dice siervos. Bueno, aquí estamos entrando sobre el tema de los siervos o esclavos que estaban en ese entonces, eran parte de la unidad familiar, lo cual no lo es hoy día. Los siervos o esclavos en ese entonces no eran tan diferentes a la actitud que se tenía con los hijos o con las esposas. Ahora, estas culturas patriarcales ponían al hombre como la autoridad máxima en la familia y todos los demás eran subyugues de ellos, incluyendo a los esclavos que trabajaban en su propiedad. Ahora, estos esclavos eran diferentes a lo que nosotros conocemos como la esclavitud, especialmente aquí en los Estados Unidos. No es lo mismo. La esclavitud en ese entonces proveía oportunidades para que las personas pudieran comprar su libertad. En el caso de los judíos, muchos de ellos podían someterse voluntariamente a ser esclavos de alguien por un periodo de tiempo, porque estaban en deuda y tenían que tener lo suficiente económicamente para sostenerse y ganaban la libertad de ellos con ese proceso. Así es que no es realmente tan en línea como lo que nosotros pensamos como esclavitud. Entonces, por eso muchas veces cuando se enseña este pasaje se habla de los empleadores o el trabajo. Tiene una relación con el trabajo y con los que son jefes y los que sirven. Así es que esa es la aplicación que vamos a dar en esta mañana. Pero vea lo que dice Pablo en cuanto a ello. El deber de los siervos, y lo cual dedica bastantes más versículos que versículos para los que son jefes o los que son amos. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No hay lugar a duda que había siervos o esclavos que se habían convertido a Cristo y eran parte de esa vida familiar de la iglesia. Y note que Pablo no manda a liberarse de la esclavitud ni del servicio, ni condena la práctica. Sin embargo, las instrucciones de él son consistentes con la vida cristocéntrica.
ya que establece una relación voluntaria en la cual tanto como el esclavo como el amo son responsables a Cristo por su manera de comportarse. Es más, en Cristo, aunque hay diferencias funcionales, somos uno en Cristo. Y todos somos hermanos en Cristo. ¿Y sabe qué? También la Biblia dice que somos nosotros siervos de Cristo. La misma palabra, doulos. Somos esclavos de Cristo. ¿Entiende eso? Que aquí en Cristo no hay esa distinción en comparación delante de Dios, que unos tenemos más poder que otros. Eso no es así. Este concepto de Pablo era revolucionario porque cambia la dinámica de la vida familiar y en las relaciones con otros, especialmente con los siervos o los esclavos. Lo que ahora hacen ellos no está basada en la ley del mundo, está basada en la ley del amor en Cristo. Los siervos deben obedecer en todos sus amos terrenales. Pablo es claro en decir que estos amos son de esta tierra, pero no son para siempre, no son sobre Dios. Y esto limita el poder de ellos sobre la vida de otros. Aplicándolo al contexto de trabajo, podemos decir que debemos someternos a nuestros jefes. Estos jefes tienen autoridad sobre nosotros en la esfera en la cual nosotros hemos establecido un contrato. Eso es lo que se hace en los Estados Unidos, un contrato para trabajar bajo ese contrato. Les obedecemos siempre y cuando sea justo y sea conforme a la ley que nos ampara y nos protege. Versículo 22 dice también, vea, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. La obediencia de los siervos o esclavos debe de ser con integridad. No deben de hacerlo para que mientras les estén viendo las personas, mientras les está viendo el jefe, están haciendo las cosas, pero cuando ya deja de verles, hacen lo que ellos quieren. Esto es muy similar cuando nosotros a nuestros hijos les decimos, haga esto, y mientras lo estamos viendo, lo están haciendo. Nos volteamos y ya están haciendo lo otro opuesto. ¿Cierto? Pablo dice, no sirviendo al ojo, sino dice, no sirviendo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, con todo nuestro ser, con una sinceridad completa. Como personas que dicen que tememos a Dios, esa es la motivación. Y Pablo sigue explicando en los versículos 23 al 25 lo que significa eso de temer al Señor. Y aplicando esto en nuestros trabajos, no debemos de pretender que seamos buenos trabajadores solo cuando nos están viendo o para ser vistos. Debemos trabajar con integridad, con corazón sincero, temiendo a Dios, porque Dios nos ve y le tememos a Él. Por eso lo hacemos. Además, vea el versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La motivación de nuestro trabajo es el Señor. Pablo aplica este principio, ¿se acuerda? Vea, del versículo 17, que nos manda a los creyentes en general a hacer todo como para el Señor. Pablo ahora lo está aplicando a esta relación entre los siervos y los esclavos, o el empleador y el trabajador, pudiéramos decirlo, y deben hacerlo todo como para el Señor. En la vida cristocéntrica reconocemos que Cristo es el Señor, Él es el amo de nuestras vidas y todo lo que hacemos lo hacemos de corazón. Esa es la motivación que debemos tener. Todo lo que hacemos, lo hacemos con todo nuestro ser, no con mediocridad, no con pereza, no lo hacemos con sentimientos negativos, porque lo estamos haciendo para el Señor. Vea el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. La motivación de los siervos trabajar es que el Señor les va a dar una recompensa de la herencia. ¿Qué es la herencia? Bueno, la herencia tiene que hablar con la vida eterna. En la Biblia dice que esa es la herencia que recibiremos, heredar el reino de Dios, 1 Corintios 6, 9. Es la herencia que nos está reservada en el cielo, 1 Pedro 1, 4. Recuerde, esos siervos, esos esclavos no tenían nada. No recibían ninguna herencia, pero Pablo dice, sí, la herencia de ustedes la tienen con el Señor. Y por eso ustedes deben de servir de esta manera.
servir de todo corazón, servir como que lo están haciendo para el Señor, porque de Él viene la recompensa. En Efesios 6, al 6 al 8 repite las mismas ideas. Quizás el pago humano que está recibiendo hoy día no sea suficiente, o quizás no sea justo, pero sabemos que nosotros que servimos al Señor, Él nos va a dar la recompensa por nuestro trabajo, ¿cierto? Es importante, la perspectiva cristocéntrica es reconocer que yo sigo sirviendo mi trabajo con todo mi corazón, con sinceridad, pero lo hago como para el Señor, sabiendo que de Él vendrá la recompensa. ¿Y por qué van a darnos la recompensa? Pablo responde en el versículo 24, porque a Cristo el Señor servís. Pablo está diciéndole, vea qué concepto tan revolucionario aquí. Ustedes realmente están sirviendo. ¿Sabe qué es la palabra ahí? La palabra es la palabra esclavo. Si lo pudiéramos decir en español sería, ustedes esclavean al Señor. No existe esa palabra, ya la busqué. Pero esa es la idea. Ustedes sirven al Señor. Ustedes son esclavos del Señor y están sirviéndole a Él. Están siendo sus esclavos en el trabajo. No es para los amos que realmente están sirviendo, no es para sus jefes que están sirviendo, están sirviéndole al Señor, al amo superior. Esa es la perspectiva cristocéntrica, que cambiaba la mente y las actitudes de estos siervos o esclavos que pensaban, bueno, esto no tiene sentido, pero ahora sí tiene sentido en Cristo. ¿Sí ve? Sirvo a Cristo. El fin de todo no era servir a sus amos terrenales, sino servir a Cristo. Siendo miembros del cuerpo de Cristo, somos una extensión de su cuerpo, de Él. Y cuando servimos, somos sus esclavos, sirviéndole a Él. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Él es justo y nos dará la recompensa merecida. Y aplicando esto al trabajo, entendamos esto, que ¿a quién servimos en nuestros trabajos? Lo que estudiamos esta mañana. ¿Estamos aprendiendo qué? Al Señor. Somos esclavos del Señor en nuestro trabajo. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso en nuestra propia ética de trabajo? Es que nosotros debemos de ser los mejores trabajadores. Sí, no es cierto. Si usted sirve al Señor en su trabajo, ¿no es que usted va a dar lo mejor al Señor? Claro. Si usted es cristiano en su trabajo, debe de ser la persona que todo el mundo ve, que sirve al Señor y lo hace tan bien que las personas no pueden decir que usted no lo está haciendo bien. Pablo no está justificando el ser esclavo, sino está hablando de aquí de vivir y hacer el servicio nuestro para el Señor. El cristiano debe usar su tiempo de una manera eficiente. Todo lo que produce debe de ser excelente porque sirve al Señor. La pereza, llegar tarde, perder el tiempo, quejarse, hacer trabajos mediocres, no es servir al Señor. ¿Sí está claro eso? La ética de la vida cristocéntrica es hacer todo como para el Señor. Y vea el versículo 25. Y Pablo añade esto en el versículo 25 y lo añade a los siervos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Pablo está advirtiendo, si ustedes, siervos, si ustedes hacen injusticia, no sabemos qué está hablando de injusticia, pero está hablando de hacer algo malo en contra de sus amos. Si ustedes son injustos, dice Pablo, ustedes van a ser juzgados. Dios les va a juzgar de la misma manera. Y dice, Dios no hace acepción de personas, no importa, eres esclavo, eres libre, eres judío, no eres judío, Dios es imparcial y nos va a juzgar a todos. Y es por eso importante que nosotros entendamos que cualquier rol que Dios nos ha dado, Dios es el que va a juzgarnos por cualquier injusticia. Tenemos que dar cuentas en el juicio del Señor sobre nosotros,
su pueblo. Ahora miremos el versículo siguiente. Vea el versículo 1. Ahora el deber de los amos, de los empleadores. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Primero Pablo dice, dar lo que es justo y recto a los empleados. Habla de los amos que deben de tratar justamente, de acuerdo a la justicia de Dios, deben de tratar a sus siervos. ¿Ve la diferencia? Ya no les trato como yo quiero, les trato como justamente Dios quiere que yo les trate. Y la segunda palabra, encontramos ahí recto, es equidad. En inglés es difícil encontrar la palabra en español, pero en inglés es fair. Es lo que es justo. Es el estándar. Que el estándar debe ser el trato de acuerdo a la verdad de Dios. Y esto era revolucionario para el tiempo de Pablo. No estaba enseñado, esto no lo enseñaban. Pero aquí Pablo dice, ustedes deben de tratarle de acuerdo a la justicia de Dios y de una manera recta. Y según la ética de Cristo, los esclavos ya no eran propiedad, eran hermanos en Cristo y tenían al mismo amo. Es más, en Efesios 6:9 Pablo les dice que los amos deben de dejar las amenazas en contra de sus siervos, ya que el Señor dice es ambos de ambos, del Señor que está en los cielos, dice. Ambos deben reconocer que van a dar cuenta al Señor. Y es por eso que los amos deben de hacer lo que es justo y recto. Vea, también dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es la razón que da Pablo. Los amos deben tratar a sus siervos justamente con rectitud, porque ellos también tienen un amo en el cielo. Ellos son también esclavos también de Cristo. Tienen ese amo en los cielos. Los amos van a dar cuenta al Señor que no hace acepción de personas. Dios es justo e imparcial. Y obviamente esto aplica a aquellos que son jefes en trabajos. Los jefes deben de tratar a sus empleados con justicia, equidad. Esto implica un salario justo, un buen trato, con ecuanimidad. Eso es lo correcto, sabiendo que también ellos van a dar cuenta delante del Señor por la manera que trataron a sus empleados. Cada semana tiene algunas preguntas de aplicación. Hagamos estas preguntas de aplicación en esta mañana. Primero para las esposas. ¿Cómo puedes mostrar sujeción a tu esposo y apoyarle en su liderazgo en el hogar? ¿Qué es necesario que hagas o dejes de hacer? Para los esposos, ¿cómo estás demostrando a tu esposa el amor de Cristo? ¿Cómo estás tratándola diariamente? ¿Qué es necesario que hagas o que no sigas haciendo? Padres, ¿cómo estás ayudando a tus hijos a ser obedientes en todo? Hijos, ¿cómo están ustedes obedeciendo a sus padres? ¿Solamente en lo que quieren o están obedeciendo en todo? ¿Te entiende? Hijos, aún ustedes que son ya de edad, la cultura americana no piensa así, ¿cierto? Es una vez soy mayor, aunque esté con mis padres, yo hago lo que yo quiero. ¿Sí ve? Quiero decirte que ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es obedecer a tus padres. ¿Quién más se interesa más por ti si no son tus padres? Y no creo que hay un padre cristiano en esta iglesia que pudiera decir algo malo para hacer a sus hijos. ¿Sí? Deben de entender que los padres tienen el mejor interés en ustedes y ustedes deben de estar listos para escuchar la voz de ellos y hacerlo. Y por último, ¿cómo nosotros podemos evitar como padres exasperar a nuestros hijos? Hay que pensar eso porque tenemos mucho que aprender algunos de nosotros. ¿Cierto, Elena? Tú y yo, ¿cierto? Estoy bromeando, ya Elena sabes. Pero el hijo le dio un codazo, no sé por qué. Pero en cuanto al trabajo, ¿cómo demuestras en tu trabajo que haces todo para el Señor y no para los hombres? ¿Cómo lo estás demostrando?
¿cómo le demuestras a otros que realmente estás sirviendo a Cristo en tu trabajo? Quiero decirte que un cristiano en un trabajo teniendo una mala reputación jamás va a impactar a nadie. Cuando estaba enseñando como maestro de escuelas públicas y privadas, constantemente, y otra vez, no es porque yo soy tan bueno, es porque sé que en mi trabajo muestro a Cristo, es mi deber, es mi rol. Y muchas veces eran los mismos niños que decían las cosas a los demás, y eran padres o eran otros maestros diciendo, oye, veo esto en tu clase que no veo, o que miro que hay mucho amor, o veo que está esto. Pero eso es parte de nuestro testimonio como creyentes, que debemos hacerlo todo como para el Señor, y eso es evidente. ¿Usted sabe qué tan revolucionario es eso hoy día si vivimos la vida cristocéntrica de esta manera? Con lo que hemos aprendido esta mañana. Señor, ayúdanos en esta mañana a llevar a cabo tu plan como hijos tuyos. Ayúdanos a vivir la vida cristocéntrica en nuestros hogares de acuerdo al plan tuyo. Ayuda a las esposas a sujetarse a sus esposos, a los esposos a amar a sus esposas, no ser ásperos con ellas. Ayuda a los hijos a ser obedientes en todo. Ayuda a los padres, a nosotros, a no exasperarlos, sino a corregirlos en la amonestación tuya. Ayúdanos también como creyentes a servirte a ti en el trabajo, como tú lo mereces. Gracias, Señor, por habernos redimido, no para vivir para nosotros, sino para vivir una vida que completamente depende de ti, y la vivimos en ti y para ti. Gracias por la futura esperanza que nos das y la herencia que nos espera como tus hijos también. En el nombre de Cristo, amén.